Bienvenidos al canal de David Roll, cómo viajar desde casa por 140 países y a esta lista de reproducción, cómo viajar a través de los emigrantes. Hoy les voy a hablar de un norteamericano en Medellín, que es mi padre, Joseph Roll Agudelo, y este texto lo escribí y lo publiqué el mes de su fallecimiento. Se llama así el texto: El abstemio fenicio que cambió la forma de rumbear en Colombia, por David Roll. Hace más de 3000 años un pueblo de pastores cerca de Israel debió inventarse alguna forma de sobrevivir, en un pequeño territorio aislado entre mar y montañas, sin posibilidades agrícolas y rodeado de amenazantes imperios. No tuvieron otra opción que la de convertir en barcos sus bosques de cedros, parte de su cárcel natural, y lanzarse a colonizar y sobre todo a comerciar por todo el Mediterráneo. Aunque los fenicios fueron famosos por inventar el alfabeto y casi le ganan a Roma el dominio de Europa y norte de África en su etapa cartaginesa, su alma fue realmente de negociantes y lo siguió siendo en muchos de sus descendientes. Algunos de ellos, tanto cristianos como musulmanes o judíos, se embarcaron desde su país original, hoy conocido como el Líbano, hacia Colombia a principios del siglo pasado y dejaron en nuestra tierra esa fascinación por el arte de la iniciativa empresarial en la sangre de sus hijos. Uno de esos colombianos, hijo de libaneses emigrantes a Colombia, fue mi papá, Joseph Roll, quien vivió en Medellín la mayor parte de su vida y durante medio siglo lo vi aventurarse en las más fabulosas empresas comerciales, todas ellas legítimas. Fue una interminable sucesión de éxitos y fracasos que hicieron de nuestra vida familiar una montaña rusa de continuas emociones, positivas muchas de ellas, pero también sustos de todos los tamaños, colmándonos además de comodidades, pero igualmente con algunos periodos ocasionales de relativa escasez, como suele suceder en las casas de los negociantes. Lo más llamativo de esos negocios es que, habiendo sido mi papá de temperamento serio y poco dado a los chistes y las ocurrencias, los nombres comerciales de sus empresas eran propios de un stand-up del mejor humor, y las decoraciones parecían a veces como un parque de atracciones. Por ejemplo, su primer negocio, que era una lonchería en la que, como buen descendiente de libanés, hacía de cocinero y cajero al mismo tiempo, se llamaba El Elefante Rosado y estaba adornada con un aviso de un paquidermo de tal tonalidad que desentonaba tanto con el impasible dueño como con los ajetreados trabajadores de pocos recursos que eran los principales clientes. Además, por azares del destino, se había pasado su adolescencia y su infancia en Estados Unidos, así que vendía pollos asados, tamales y buñuelos en el popular Guayaquil de la época, con un acento gringo de Nueva Orleans y con la pinta de Presley que se había traído del sur musical donde se había creado. Ante el asombro de la gran parentela Agudelo de su madre antioqueña, dueños por entonces de una elegante joyería en la calle Junín, que aún está en activo, dejó atrás su popular clientela y se dedicó a deleitar a las clases altas de Medellín con un salón de té en plena calle Caracas, frecuentada por aquellos días por las familias más acomodadas de la ciudad. Para darle un toque colombiano a tan extranjera costumbre, en una ciudad en la que se tomaba chocolate, chicha, aguapanela o café, llamó al lugar La Esmeralda. Además, colocó en medio de las mesas un pedrusco blanco del tamaño de una cabeza de vaca, con una luz verde por debajo que le hacía competir con ventaja con los enormes diamantes que aparecen en la mina de los 7 enanitos de los exagerados libros ilustrados infantiles. No tardó mucho tiempo, sin embargo, en descubrir el innato sentido del ahorro de nosotros los paisas y de darse cuenta que éste desaparecía ante la presencia de bebidas menos apaciguadoras. Desconectó completamente las luces, las apagó y cambió la primera parte del letrero exterior donde decía salón de té, poniendo en su lugar el de discoteca,
sin modificar lo de Esmeralda. El éxito fue rotundo y se dedicó durante más de una década a ese tipo de negocios, pues conocía el ambiente internacional de diversión, porque durante su juventud había trabajado de camarero con sus hermanos en la famosa calle bohemia de Nueva Orleans, conocida como Bourbon Street. Esta es el corazón del famoso Mardi Gras, uno de los 3 más importantes carnavales del mundo, y en la que no hay noche desde hace más de un siglo en la que no haya fiesta. Justamente, uno de los lugares más emblemáticos del llamado barrio francés, donde se ubican las viejas casonas y hoteles de esa capital de Luisiana, el estado, la ciudad europea de América, se llama El Carrusel, un bar que circula permanentemente. Y mi papá se dio el lujo de reproducirlo en un local del Centro Comercial San Diego, al que llamó la Barra Americana, donde se escuchaba jazz en vivo los fines de semana. También desde Estados Unidos trajo todas las luces y efectos especiales que por entonces eran desconocidos en Colombia, para fundar el más grande lugar de parranda moderna en el país. Cualquiera que se moviera entre el por entonces desolado poblado y el centro de la ciudad podía ver una gigantesca bodega pintada de negro con un letrero en el que aparecía una mano en señal de alto y la expresión tabú, no es prohibido. Escuché de niño que llegaban aviones llenos de parranderos de Bogotá solo para ir al tabú. Para un hijo de libanés y paisa, criado además en los Estados Unidos, era imposible dejar de pensar en negocios día y noche, y por eso ahí no acabaron las fundaciones de centros nocturnos, que recuerdo eran bendecidos al inaugurarlos, como hacen en la India los negociantes en nombre de Ganesh, con excepción, en el caso de los negocios de mi padre, de la discoteca El Infierno, al que ningún cura, por supuesto, se le midió a bendecir. No deja de ser paradójico cómo el profesor Roll, pues al principio había sido el único profesor de inglés nativo de la ciudad en varias universidades y colegios, llegó a tener 12 discotecas siendo casi abstemio y dedicado exclusivamente a su familia y sus negocios. Él tampoco bailaba, pero todos sus negocios tenían adecuadas pistas de baile y los nombres eran de acuerdo a la música que ofrecía para bailar casi siempre. Había uno de reggae llamado Calypso que parecía trasplantado de San Andrés y otro conocido como el Gozón solo para salseros. Pero las más famosas de esas salas nocturnas fue el Azteca Internacional, de estilo mexicano, que tenía orquesta diaria y mariachi permanente de 40 miembros que alternaban toda la noche. De algún modo lograba contratar a los más importantes cantantes del país y del mundo, que eran del gusto de los antioqueños. Recuerdo haber pasado domingos de mi infancia paseando por Las Palmas con los 3 diamantes, o a mi mamá jurineando orgullosa de la mano de Pedro Vargas, entre una larga lista de astros musicales de la época cuyos autógrafos y fotos aún conservo. De hecho, la portada de este video es la foto de mi padre y mi madre con Pedro Vargas en una de sus varias visitas a la discoteca El Azteca Internacional de mi padre. Con la llegada de las fortunas rápidas a la ciudad que invirtieron en ese tipo de negocios, una a una fueron teniendo que cerrar las discotecas por razones obvias, con grandes pérdidas. Pero ya el abstemio fenicio había cambiado para siempre la forma de parrandear en Medellín y quizá en Colombia. Luego inventó una máquina de sacar oro con la que ganó un segundo premio nacional de diseño, que sin embargo no resultó rentable, pero eso tampoco lo desanimó. Como buen hijo de su tierra, vendió en sus empresas de todo, desde pasteles, aceites, llantas, ganado y plátanos, hasta máquinas de supuesta curación mágica de origen gringo, que yo creo que sí funcionaban, sin faltarle su fábrica de confecciones, por supuesto. Pasó así el resto de sus días en aventuras comerciales de todo tipo, nunca enriqueciéndose con ellas, pero alcanzando sí a vivir como si fuera un profesional medianamente exitoso la mayor parte del tiempo y sobre todo dando rienda suelta a su sangre fenicia sin pausa alguna. Esta es entonces la historia de Joseph Roll para el canal de David Roll,
extranjeros en la lista de reproducción de extranjeros en Colombia, de emigrantes, y lo voy a complementar con un poema que escribí y publiqué sobre lo que significó esa vida de nosotros viviendo pues con un negociante. Y con eso concluyo este homenaje a mi padre Joseph Roll. Dice: casa de negociantes. A mi padre: es común creer que la vida del mercader no tiene sal ni vida, pero yo que en casa de negociantes nací, voy a decir lo que viví. Hay de todo menos aburrición, pues cada día tiene un problema y una solución. El dinero no siempre es seguro, pero tiene otros alicientes, pues parece un libro bueno con todos los ingredientes. Personajes macabros y heroicos, secretos de epicúreos y de estoicos, hechos inexplicables, fantásticas coincidencia y vaivenes a granel. Tal fue mi infancia. ¿Cómo no va a ser una aventura fundar fonda en barrio pobre y llamarla Elefante, para luego abrir un salón de té con gente más elegante? Pero al desgastarse la pintura solo fue apagar las luces y en medio de tal penumbra crear un rincón de amores y de rumba. Cuando de repente cesó la venta de aguardiente, me vi en un caballo montado mirando marcar ganado, y de vaqueros viramos agricultores y luego mineros, pasteleros químicos, locos y constructores. Y lo digo en plural, porque es una montaña rusa en la que viaja toda la familia, les guste o les dé igual. Y la ilustración de este poema lo hizo mi hija a los 10 años, de la casa Una familia en la montaña rusa de los negocios. Este es entonces el canal de David Roll, cómo viajar desde casa por 140 países, y esta es la lista de reproducción de viajar a través de los emigrantes. En este video concreto le hice un homenaje a uno de esos emigrantes, mi padre Joseph Roll, que llegó de Estados Unidos, pero de origen libanés por su padre, y que se dedicó a los negocios toda la vida. Por favor, suscríbase al canal, póngale like y sobre todo mándaselo a personas que les pueden interesar. En el próximo video vamos a hablar del emigrante libanés, mi abuelo.